Según una noticia publicada recientemente en Internet, los chinos han descubierto algo muy extraño en las muestras de tierra que han traído de la Luna. Algo que no debería estar allí. Y si este descubrimiento es cierto, tendremos que replantearnos todo lo que sabemos sobre la Luna. Como sabéis, en los últimos días, la Luna ha acaparado la atención de todo el mundo. Unas semanas más tarde, a principios de febrero, los estadounidenses volverán a la Luna tras un largo paréntesis. En el marco del programa Artemis, se enviará a la órbita lunar a un equipo de 4 personas, lo que probablemente ocurrirá mientras algunos de ustedes ven este video. Sí, los estadounidenses regresan a la Luna, pero esta vez no estarán solos. Como en todos los ámbitos, China compite con Estados Unidos en lo que respecta a la Luna. Ellos también quieren ir a la Luna. Quieren establecer instalaciones de investigación científica en la Luna, y con este objetivo en mente, llevan enviando regularmente robots y sondas a la Luna desde 2007. En el marco de la misión Chang'e, China envió por primera vez una sonda a la Luna en 2007 y más recientemente, el 1 de junio de 2024, los chinos aterrizaron sus naves espaciales en la otra cara de la Luna, la cara que no se ve desde la Tierra. Es decir, lo que algunos de nosotros conocemos como la cara oscura de la Luna. Por cierto, no existe tal cosa como la cara oscura de la Luna. Es una canción de Pink Floyd. Chang'e 6, que aterrizó en el Valle Apolo, en la parte invisible de la Luna, recogió muestras de rocas y tierra. El 6 de junio despegó con estas muestras, se acopló a la nave espacial que le esperaba en órbita y regresó a la Tierra el 25 de junio. Las muestras de rocas y tierra recogidas por el vehículo, con un peso aproximado de 2 kilos, se han estado analizando durante 1 año y medio y durante estos análisis se ha hecho un descubrimiento muy inusual relacionado con la Tierra lunar. En realidad, se hicieron 2 descubrimientos. El primero fue que había mucho más grafito en la superficie lunar de lo que se esperaba, lo que supondrá una ventaja muy importante cuando queramos establecer una colonia en la Luna en el futuro. Sin embargo, el segundo descubrimiento es mucho más extraordinario. La Universidad de Jilin, que ha estado analizando las muestras de tierra, hizo ayer una declaración muy extraña. Digo extraña porque los chinos encontraron en la Tierra lunar una de las últimas cosas que esperaban encontrar. En los ejemplos había una cantidad considerable de nanotubos de carbono. Puede que para algunos de ustedes esto no signifique gran cosa, pero otros se habrán quedado muy sorprendidos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pintan los nanotubos de carbono en la superficie lunar? Pero la noticia es cierta. La fuente es fiable. Realmente los han encontrado. Antes de nada, permítanme explicarles qué son los nanotubos de carbono para aquellos que no lo sepan. Los nanotubos de carbono son un nanomaterial muy especial y valioso en nuestro mundo. Los nanotubos de carbono son largos cilindros o tubos formados por átomos de carbono unidos en una estructura hexagonal. Como he dicho antes, son estructuras nanométricas, increíblemente pequeñas y delgadas. Sin embargo, este material es 100 veces más resistente que el acero más resistente conocido y un 85% más ligero. Es decir, utilizando nanotubos de carbono se pueden fabricar productos y materiales increíblemente resistentes, pero a la vez muy ligeros. Por ejemplo, el famoso ascensor espacial del que llevamos hablando tantos años. Si se quiere construir una máquina tan descabellada, solo se puede hacer utilizando nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono son resistentes y ligeros, conducen la electricidad a la perfección. Por eso, los nanotubos de carbono tienen cabida en cualquier sector industrial avanzado que se te ocurra. Por ejemplo, en la industria aeronáutica se pueden utilizar nanotubos de carbono para fabricar compuestos muy resistentes. Además, en la aviación militar, especialmente en la fabricación de aviones furtivos, se utilizan nanotubos de carbono. Esto se debe a que este nanomaterial permite desarrollar recubrimientos RAM perfectos. Los nanotubos de carbono también son muy eficaces en el almacenamiento de energía. Hoy en día, muchas empresas tecnológicas están invirtiendo y seguirán invirtiendo miles de millones de dólares para fabricar baterías con nanotubos de carbono y utilizarlos en la tecnología de las baterías. Este material milagroso también supone una salvación para la industria de los semiconductores. Como sabéis, hoy en día los microchips y los procesadores se fabrican con silicio, pero este material ha alcanzado su límite nanométrico. Para superar este límite y poder fabricar chips mucho más potentes y eficientes, muchas empresas han comenzado a invertir en nanotubos de carbono.
Gracias a ello, en los próximos años veremos chips mucho más potentes y eficientes que los actuales. En resumen, los nanotubos de carbono son imprescindibles para la tecnología moderna. Muy bien, estupendo. Pero si se encuentran en abundancia en el suelo lunar, ¿qué tiene eso de interesante, extraordinario o extraño? Lo extraño es que a día de hoy solo podemos producir nanotubos de carbono de una sola pared en un entorno de laboratorio y con mucho esfuerzo. Pero en este punto surgirá inmediatamente la siguiente objeción. Los nanotubos de carbono se pueden formar y encontrar de forma natural en la naturaleza. Sí, tiene razón, puede ser así, pero no como en la Luna. Sí, en nuestro mundo encontramos nanotubos de carbono en algunos yacimientos de grafeno, yacimientos de carbono y zonas glaciares. Son formaciones naturales, pero no como las de la Luna. En la naturaleza solo se pueden encontrar nanotubos de carbono de paredes múltiples. Es decir, las estructuras hexagonales de carbono que forman los tubos están compuestas por varias capas. Pero la situación en la Luna es completamente diferente. Los chinos han encontrado nanotubos de carbono de una sola pared, que como he dicho, solo podemos fabricar en laboratorios. Esto nos plantea una pregunta extraña. ¿Quién puso allí los nanotubos de carbono que encontramos en la Luna? ¿Quién los fabricó? ¿De qué civilización son producto tecnológico? Ahora bien, decir que nosotros los contaminamos de alguna manera no tiene mucho sentido, porque no se ha vuelto a la Luna desde 1972, y hasta la fecha ni humanos ni robots han ido al Valle de Apolo donde los chinos aterrizaron el Chang'e 6. Además, nosotros empezamos a fabricar nanotubos de carbono en la década de los 90. Entonces, ¿quién puso ese misterioso material en la superficie lunar? Es precisamente en este punto donde los conspiradores se vuelven locos. Como sabéis, durante muchos años se han elaborado numerosas teorías conspirativas sobre la Luna, muchas de las cuales podéis encontrar en mi canal. Además, estas historias se remontan a principios del siglo XIX. En 1835, el periódico The Sun, publicado en Nueva York, publicó una afirmación muy interesante. El famoso astrónomo Herschel comenzó a observar la Luna con su telescopio especial y descubrió cosas increíbles. En la Luna vivían personas con alas de murciélago, caballos con un solo cuerno y criaturas únicas vagaban por la superficie lunar. Por supuesto, esto no era cierto. Era una tontería de un periódico sensacionalista, pero encendió la mecha de las historias. Después de este suceso, la gente empezó a inventar constantemente historias relacionadas con la Luna. Hay seres vivos que habitan en la Luna. Hay misteriosas criaturas antiguas. A partir de la década de 1950, estas criaturas antiguas comenzaron a transformarse poco a poco en extraterrestres. Según una de las teorías más descabelladas, la Luna no era real, era una base espacial artificial. Las civilizaciones alienígenas que conocemos como dioses utilizaban esta base artificial para observar y controlar la Tierra. Los que me siguen saben que en ese video hablé de una nave espacial que se encontraba en una de las misteriosas misiones Apolo. En el interior de esa nave espacial se encontró la momia de una mujer. Por supuesto, esta también es una historia inventada, pero lo que quiero decir aquí es que hay muchas conspiraciones relacionadas con la Luna, que ninguna de estas afirmaciones ha sido probada, que son tonterías, que son mentiras, y esto se ha demostrado una y otra vez. Incluso las personas que crearon estas conspiraciones han salido a decir, sí, mentimos, bromeamos, nos burlamos de ustedes. Aunque lo digan, mucha gente sigue creyendo en ello. Según estas personas, los nanotubos de carbono que los chinos encontraron en la Luna fueron dejados allí por civilizaciones avanzadas. ¿Crees que esto es cierto? ¿Son estos los restos que dejaron atrás civilizaciones avanzadas? Quizá alguna vez hubo una civilización avanzada en la otra cara de la Luna, y esta civilización desapareció de alguna manera. Quizá fue atacada. Quizá desapareció durante el bombardeo gamma de una erupción solar. Y estos nanotubos de carbono son las huellas que dejaron. ¿No es muy interesante y emocionante? Pero lamentablemente detrás de estos hallazgos no hay extraterrestres ni nuestros ancestros. Según la explicación de los científicos, los nanotubos de carbono de pared simple también pueden haberse formado de forma natural. Y la superficie lunar tiene las condiciones ideales para la formación de este nanomaterial. Entonces, ¿cómo es posible que los nanotubos de carbono, que apenas podemos fabricar en nuestro laboratorio, se formen de forma natural en la Luna? Según las explicaciones de los expertos, la razón principal son los microasteroides que constantemente chocan contra la Luna.
Cada día chocan contra la Tierra miles de asteroides de distintos tamaños. La mayor parte de ellos se queman y se destruyen en nuestra atmósfera. Sin embargo, como la Luna no tiene atmósfera, todas estas micropiedras impactan contra la superficie, y naturalmente la temperatura aumenta repentinamente en los puntos de impacto. En las zonas donde se produce el impacto, los átomos de carbono se evaporan repentinamente por el efecto del calor. A continuación, se enfrían rápidamente y comienzan a solidificarse. Además, los fuertes vientos solares pueden tener un efecto similar. Durante este enfriamiento y fusión, el hierro presente en los meteoritos actúa como catalizador, y al final del proceso de enfriamiento y solidificación, se forman de forma natural nanotubos de carbono de pared única casi perfectos. Así que al final del día, la ciencia gana 1 y los extraterrestres pierden 0. Este resultado puede haber decepcionado a algunos de ustedes, pero no se preocupen. En realidad, este descubrimiento es muy importante. Como les dije hace un momento, los nanotubos de carbono son muy valiosos en la industria moderna. Son fundamentales en todos los ámbitos, desde los microchips hasta los transbordadores espaciales, pasando por los aviones stealth y las baterías de alta potencia. En realidad, esto supone una gran oportunidad. Podemos producir nanotubos de carbono en su entorno natural en la Luna. Esto supone una ventaja inestimable para las colonias que planeamos establecer en la Luna. Como sabéis, las colonias allí necesitarán constantemente dispositivos de alta tecnología. Este descubrimiento demuestra que podemos producir en la Luna todo lo que necesitamos, en lugar de traerlo desde la Tierra. Así que aunque los chinos no han encontrado pruebas de la existencia de extraterrestres, sí han descubierto un recurso muy importante para las colonias lunares. En resumen, ir a la Luna y establecerse allí es mucho más rentable de lo que se cree. Veamos qué otros grandes descubrimientos harán los chinos y los estadounidenses en la Luna en los próximos años. Si quieres seguir de cerca este proceso, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, pueden encontrar este y muchos otros videos similares en mi canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós.